¿Qué tal, estimados? En este video realizaremos un análisis de trabajo neto en un ejercicio de dinámica lineal. Como vemos en nuestro ejemplo, tenemos una masa que está sobre una superficie inclinada a 60 grados con una altura de 12 metros y una fuerza horizontal que está produciendo el movimiento hacia arriba. Podremos aplicar las dos leyes de Newton para poder encontrar algún dato numérico que necesitemos. Como primer paso tenemos que posicionar todas las fuerzas que nuestro ejercicio contenga. Fuerzas como la normal, el peso, la fricción, que corresponden a un ejercicio de dinámica lineal. Una vez realizado esto, trasladaremos todas nuestras fuerzas a un diagrama de cuerpo libre. Para poder realizar la descomposición en nuestro diagrama de cuerpo libre, sabemos que el ángulo que formará el peso con la superficie son 30 grados, ya que sabemos que en este triángulo rectángulo los 30 grados van a completar los 180 que necesitamos. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre y descomponemos las fuerzas que tengan ángulos adyacentes a los ejes. En este caso, la fuerza forma 60 grados con el eje X, el eje donde se está moviendo la masa, y el peso de la misma manera, pero con 30 graditos. Tenemos ambas fuerzas, descomponemos con seno y coseno cada una de las fuerzas como corresponde y podremos aplicar las leyes de Newton. En el caso del eje X, aplicaremos la segunda ley de Newton, fuerza neta igual a masa por aceleración. Y en la tercera ley de Newton trabajaremos con el eje Y. Tendremos las ecuaciones que correspondan de esta manera, donde la fuerza coseno de 60 es positivo porque el bloque se mueve hacia arriba. Y la fricción y el peso coseno de 30 negativo porque son las fuerzas que están en contra de ese movimiento. En la tercera ley de Newton, las dos fuerzas que están vertical hacia abajo en el eje Y son la fuerza seno y el peso seno de 30 que están siendo sumadas en la primera sección de nuestra ecuación, en la acción, en la tercera ley de Newton, mientras que en la reacción está la normal. Aquí tenemos dos ecuaciones de las cuales podremos obtener los datos que necesitemos para calcular nuestro trabajo neto. Para poder realizar el análisis de trabajo neto, tenemos que replicar nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero en este caso no necesitamos la descomposición de las fuerzas. Necesitaremos las fuerzas principales con los ángulos adyacentes a los ejes. Como el movimiento es hacia arriba, nosotros posicionaremos 0 grados justamente con el eje que coincide el movimiento. De esa manera habremos puesto el origen de las coordenadas para poder trazar los demás ángulos que corresponden a nuestro eje cartesiano. En nuestro caso, aquí serían los 90 grados positivos. En la siguiente esquina trazaremos los 180 grados y por último los 270 grados. Podemos notar que en la línea donde posicionamos los 0 grados no existe ninguna fuerza, mientras que donde apuntan los 90 grados está nuestra normal. Coincide con el eje de las Y's en el signo positivo y al mismo tiempo con nuestros 90 grados. De la misma manera, la fricción coincide con los 180 grados. Y el peso solamente tendríamos que aumentar a estos 180 grados los 30 grados que tenemos adyacentes. 180 más 30 sería un total de 210. En los 270 tampoco tenemos ninguna fuerza, igual que en los 0 grados. Y donde está posicionada la fuerza de forma horizontal, tendremos que agregar también un ángulo. El ángulo que nos guiará en la fórmula del trabajo obtenido de cada fuerza. Si verificamos, cada una de nuestras fuerzas tiene su respectivo ángulo apuntando hacia él. Pero la fuerza no. ¿Cuántos grados serían la fuerza si nosotros sabemos que cuando damos una vuelta completa, el ángulo
es igual a 360 grados. Tendríamos que quitar 60 grados a estos 360 porque la fuerza está posicionada antes de dar una vuelta completa. ¿Cuántos grados antes? 60. Entonces 360 menos 60 sería igual a 300 graditos en total. Entonces ya tenemos posicionada cada ángulo respecto a cada fuerza en nuestro diagrama de cuerpo libre. Podremos utilizar la fórmula del trabajo obtenido por cada una de estas fuerzas, que es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo que corresponda a cada fuerza. Entonces el siguiente cálculo que tendríamos que realizar para poder encontrar el trabajo de cada una de nuestras fuerzas es calcular primero la distancia del triángulo que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. Acá tenemos un triángulo de hipotenusa, que va a ser la distancia que va a subir el bloque, los 60 grados de inclinación y los 12 metros de altura. Si replicamos ese triángulo acá, para poder calcular el dato que necesitamos de distancia, vamos a tener que la distancia, como había dicho, es hipotenusa, 12 metros de altura el cateto opuesto. Entonces la función que tendríamos que utilizar es el seno de 60, que va a ser 12 sobre la distancia. La distancia sube y el seno de 60 baja para poder despejarla y tenemos un 13.86 metros de distancia. Bueno, con ese dato ya vamos a poder encontrar el trabajo de cada una de las fuerzas. Vamos a escribir la ecuación de la primera fuerza que queremos encontrar. El trabajo de la fuerza dependerá de la distancia por coseno del ángulo. En nuestro caso, la fuerza F está apuntando un ángulo de 300 grados. De 300 grados, ¿no? Muy bien. Ahora, de la misma manera, tendríamos que realizar el cálculo para las demás fuerzas. Por ejemplo, tenemos también la normal, donde tendríamos que reemplazar la fuerza normal por la distancia que tenemos ya calculada por el coseno del ángulo. La normal tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Apuntando en el eje cartesiano. Ya está. De la misma forma para la fricción y las demás fuerzas. Acá tenemos el de la fricción, que va a ser fricción por distancia por coseno de los 180 grados que está apuntando. Y por último del peso. El peso con 210 grados, ¿no? Muy bien, una vez que hemos encontrado la fórmula de cada una de las fuerzas para encontrar el trabajo que producen, tenemos que calcular cada uno de sus valores. Acá en nuestro gráfico tenemos las dos leyes de Newton realizadas, dependiendo del diagrama de cuerpo libre, y algunos datos que nos da de referencia el ejercicio para calcular lo que necesitemos. Acá tenemos la fuerza de 100 newtons, la masa y el coeficiente de rozamiento. Para calcular el trabajo, bueno, la fuerza ya la tenemos, podemos reemplazarla. La normal tendríamos que despejar y la fricción también. Entonces acá, para encontrar la normal, tendríamos que reemplazar la fuerza con 100 newtons y el peso con 15 newtons, ¿no? Como la masa es 1.5 kilos, aquí podemos reemplazar el peso. Entonces, reemplazando los datos y usando la calculadora tendríamos el siguiente resultado: 94.10 newtons con dos cifras significativas. Gracias a esa normal podremos calcular también la fricción. Lo único que necesitamos para calcular la fricción es el coeficiente de rozamiento que nos dan de dato. Con el valor calculado de la normal y el coeficiente de rozamiento tenemos un valor de fricción de 18.82 newtons. Muy bien. Podemos calcular la aceleración también, que es un dato muy importante para calcular y encontrar algunos datos significativos en nuestro ejercicio, reemplazando la fuerza, la fricción y el peso. Tenemos entonces acá 100 newtons por coseno de 60, la fricción 18.82 y el peso 15 newtons por la masa 1.5, ¿no? Despejamos la aceleración y utilizamos la calculadora para encontrar nuestro resultado final de aceleración, ¿no? Que es más 12.13, confirmando que el cuerpo se está moviendo hacia arriba, ¿no? El movimiento está bien posicionado. Muy bien, entonces con estos datos ya podemos encontrar los valores del trabajo de cada una de nuestras fuerzas
reemplazando simplemente los valores. Tenemos la fuerza, que son 100 newtons, la distancia, que es 13.86 calculados por el triángulo, y el coseno de 300 grados por el ángulo que está direccionando la fuerza, ¿no? Usando la calculadora, aquí vamos a tener el valor definitivo en joules, un valor de más 693 joules. Muy bien, de la misma manera realizamos el cálculo del trabajo que realiza la normal. No olviden que la normal ya la tenemos gracias a la tercera ley de Newton, 94.10 newtons, la distancia de 13.86 metros y el ángulo coseno de 90 que está direccionando, ¿no? Entonces, como el coseno de 90 es 0, todos los valores multiplicados por 0 dan 0, obteniendo esa cantidad de energía que está utilizando la normal. 0 joules. No participa porque está perpendicular a la superficie en la que se está moviendo el cuerpo. Entonces, por eso es 0 joules. Por más distancia que nosotros reemplacemos, el coseno está eliminando a todos los valores. En el caso de la fuerza, al contrario, son positivos 693 joules, porque es el culpable de que esté subiendo, ¿no? Es la energía más potente que se está dando acá en el ejercicio, para que pueda subir el cuerpo, ¿no? Veamos la fricción que está en contra del movimiento. Veremos qué signo va a salir. Tenemos la fricción calculada acá de 18.82 gracias al coeficiente de rozamiento de dato que nos daban en el ejercicio y la normal calculada, ¿no? Por la distancia que tenemos como 13.86 por el coseno de 180. Sabemos en trigonometría el coseno de 180 es un valor negativo, ¿no? Menos 1. Entonces el resultado con la calculadora será menos 180.05 joules, obteniendo un valor negativo, ¿no? Entonces acá ya tenemos el primer valor negativo que vemos en nuestra expresión gracias al coseno de 180 grados, ¿no? Muy bien, por último tenemos el trabajo del peso. Vamos a reemplazar también los valores acá. El peso es por la masa 1.5, van a ser 15 newtons, por la distancia que hemos reemplazado en todas las fórmulas, 13.86, por coseno del ángulo que direcciona, que en nuestro caso son 210 grados, ya lo habíamos puesto anteriormente, ¿no? Muy bien, entonces acá, una vez reemplazado, vamos a tener su resultado en joules, obteniendo un valor de 260.85 negativo, ¿no? Entonces también negativo porque está en contra del movimiento. Y no estamos trabajando con todo el valor del peso, si se dan cuenta. Solamente tendríamos que trabajar con el componente que está en la superficie, ¿no? Y eso lo ubica perfectamente el coseno de 210 grados, descomponiendo el peso e incluso la multiplicación por la distancia. Muy bien, una vez obtenido el trabajo de cada una de las fuerzas que participan en nuestro ejercicio, vamos a encontrar el trabajo neto. Para calcular el trabajo neto, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar acá todos los trabajos que hemos encontrado. Entonces, si realizamos una suma completa, sumatoria de todos los trabajos de cada fuerza son más 693, más 0 de la normal que no participa, menos 180.05 y menos 260.85, obteniendo un valor final de más 252.10 joules de energía neta que se está realizando en nuestro ejercicio que acabamos de resolver. Ahora, vamos a buscar otra metodología para poder encontrar el trabajo neto de una forma un poco más directa. Nosotros podemos ver acá que hemos utilizado cada una de las fuerzas y que con el ángulo correspondiente y el coseno, la función trigonométrica del coseno, hemos podido delimitar el trabajo en la superficie y por el movimiento además que se está realizando, porque aquellas fuerzas que están con el movimiento han salido positivas y en contra negativas, y eso lo hace perfectamente el coseno del ángulo con la fuerza, ¿no? Entonces, si nosotros verificamos acá en nuestra fórmula de trabajo neto, podemos decir lo siguiente: el trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que participan en el ejercicio.
Entonces podemos decir que el trabajo neto es igual a la fuerza neta, el trabajo neto, por la distancia que está realizando mi bloque por coseno del ángulo 0. ¿Por qué 0? Porque se supone que yo estoy trabajando con la fuerza neta. La fuerza neta es la fuerza equivalente en el eje. Aquella fuerza total que está moviendo al cuerpo. Y esa fuerza neta o equivalente se calcula en la segunda ley de Newton. Nosotros tenemos aquí la segunda ley de Newton, donde dice fuerza neta igual a masa por aceleración. O sea que la fuerza neta es equivalente a la masa por la aceleración por la segunda ley de Newton. Si reemplazamos eso acá en fuerza neta, obtenemos la siguiente ecuación. Fuerza neta, masa por aceleración por la distancia y el coseno de 0 que es 1, ¿no? Aquí podemos tachar esto y ponerle 1. 1 por la distancia por masa aceleración va a ser lo mismo. Entonces, si reemplazamos acá la masa, la aceleración y la distancia simplemente, tendríamos que encontrar el mismo resultado que hemos realizado en el anterior procedimiento, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Masa, si recuerdan bien, teníamos el dato de 1.5 kilos en los datos para poder calcular las incógnitas por las leyes de Newton. Masa 1.5 y la aceleración 12.13, ¿no? Vamos a ver. Masa 1.5 por la aceleración 12.13 metros por segundo al cuadrado y la distancia que no ha cambiado, es la misma que hemos calculado en el triángulo, la hipotenusa del triángulo, que era 13.86. Multiplicando estos datos en la calculadora vamos a obtener lo siguiente: 1.5 por 12.13 por 13.86, vamos a tener como resultado 252.18 joules. Entonces es un valor aproximado, está bien. Algunos decimales, algún redondeo por ahí es lo que nos ha hecho variar las centésimas, ¿no? Más 252.18 joules, que es un valor similar al que hemos calculado en el otro procedimiento, ¿no? Entonces tenemos una equivalencia de los dos procedimientos, no importa cuál utilicemos, vamos a obtener el resultado correcto, ¿no? Y así es como tendríamos el ejercicio de trabajo neto de un bloque con movimiento lineal, la descomposición de fuerzas y la aceleración como dato principal. Gracias.